Bien, bueno, y ahora me gustaría presentaros la siguiente ponencia de Alex Dragon, que se titula Aztecas y Mayas y el vínculo que tenían con la sangre y la magia. Vamos a ver qué nos puede contar Alex de todo esto, porque yo sé que también hay mucha gente que a la que dices sangre se tira hacia atrás, ¿no? Vamos a ver si Alex nos puede explicar un poquito esta relación, este vínculo y sorpréndenos con tu sabiduría, hermano. Muchas gracias Aurora. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo todavía. Y bueno, pues antes de empezar, traigo una presentación para todos ustedes, pero antes de empezar, me gustaría pedirles que este tema que voy a abarcar, lo abarquemos fuera de todo nacionalismo, fuera de toda moral conservadora. Tratemos de verlo desde una perspectiva más elevada, más neutra y totalmente fuera de prejuicios. Muchísimas gracias a todos. Yo voy a proceder a compartirles pantalla. Bueno, muchísimas gracias a todos. Yo les voy a presentar mayas y aztecas, su vínculo con la sangre y la magia. Es verdad que los mayas y los aztecas son de las culturas mayormente conocidas y populares alrededor del mundo, debido a que son las más cercanas, por así decirlo, relativamente hablando, a la sociedad de hoy en día. Cabe mencionar que tanto los mayas como los aztecas no son las primeras culturas. La primera cultura fue la olmeca. Sin embargo, vamos a hablar un poquito más acerca de los mayas. Básicamente fueron parte de las 6 cunas de la civilización humana en el mundo, debido a su progreso y a su avance en la ciencia y el arte, y sobre todo en su forma de percibir la muerte y la vida. Su origen de esta civilización se asentó, y esto es un aproximado, porque los estudios no han logrado determinar cuál es el origen real, de dónde vienen, hasta cuándo y cómo. Pero se tiene aproximadamente aceptado por la academia que se asentaron 2000 años antes de Cristo en el periodo preclásico hasta el año 900 después de Cristo, que fue cuando ya estaban las tribus asentadas. A partir del año 2000 se inicia su periodo preclásico y bueno, se caracteriza por el aumento de población de estas primeras aldeas hasta el año 250 después de Cristo. Cabe mencionar que los mayas fueron contemporáneos relativamente a los aztecas. Sin embargo, los mayas sí poseen una cierta particularidad de antigüedad. Y cabe mencionar que el chamanismo mexicano que conocemos hoy en día, que a decir verdad es parte del chamanismo mundial, está basado en los vestigios que dejaron estas culturas. Básicamente, el calendario maya es uno de muchos, ya que los mayas tenían como 3 o 4 calendarios diferentes, pero sin embargo el Tzolk'in es un calendario de 260 días dividido en 13 números y 20 días, inspirado en las 13 constelaciones. Cabe mencionar que los mayas no veían el tiempo linealmente, lo veían espiralmente. Básicamente ellos veían al tiempo como unos engranajes que iban girando y en el momento en el que terminaban se reiniciaba el tiempo. Por ende, los días y las noches no eran percibidas con la misma longitud que de hoy en día con nosotros los occidentales. Los mayas utilizaban métodos de adivinación, sueños proféticos, conjuros, rituales e incluso uso de lo que son las plantas medicinales o bien enteógenos, las cuales son considerados los alucinógenos para solucionar desde enfermedades hasta malas cosechas. Básicamente lo inaccesible por el razonamiento normal del pasado. Cabe mencionar que los mayas, tanto el chamanismo actual, ve el mundo dividido en 3 planos: el Can, que es el cielo o el espíritu o los astros, así como el Cap, que era la tierra, el mundo intermediario, la realidad ordinaria, o bien el inframundo, el mundo o la realidad no ordinaria, también llamado Xibalba, el cual estaba constituido por 13 constelaciones del zodiaco maya, o bien esto también lo veremos más adelante en el calendario maya. Muy bien, ahora sí vamos a adentrarnos en la parte del sacrificio. Mucho se ha hablado de manera negativa acerca de lo que realizaban estos pueblos, y la manera en cómo se abarca el tema es bastante errónea, pues se plantea que estos pueblos eran salvajes, sangrientos y básicamente
fuera y de todo pensamiento civilizado. Sin embargo, la práctica del sacrificio humano, a pesar de que hoy en día nos parezca aberrante, muchos pueblos y culturas del mundo se presentaron y lo practicaron como una técnica que podría variar desde la dominación hasta la intimidación de otros pueblos. Se creía antiguamente que los mayas eran más intelectuales y realmente los que sacrificaban eran los aztecas. Sin embargo, estudios actuales mencionan que también los mayas eran guerreros bastante bélicos y de hecho también practicaron este tipo de sacrificios. Por ello debemos determinar que el sacrificio no debemos generalizarlo, no debemos generalizar y decir, oh, ok, nos liberaron de la tiranía de estas culturas, pero no fue así. Realmente estas culturas como tal veían el sacrificio algo muy profundo, muy divino. Aquellos que eran propiciados bajo los rituales, bajo la petición de lo que era a los dioses como como Chacmol, o bien en los aztecas Tlaloc, el dios de la lluvia. Cabe mencionar que las personas que eran sacrificadas en este tipo de rituales eran aquellos que ya concebían la vida y la muerte como solamente una parte de la existencia, pues realmente nuestro plano físico era apenas el comienzo. Tanto los mayas como los aztecas tenían una visión muy profunda del mundo espiritual y de lo etéreo. De hecho, era su principal objetivo alcanzarlo. Es por esto que debemos entender que aquellos que eran sacrificados bajo una petición divina, pues realmente las familias de aquellas personas sacrificadas eran muchísimo más aceptadas y por ende eran consideradas honorables, pues estas personas habían entregado su materia a un propósito más grande. Ahora, también existe el sacrificio por jugadores de pelota. Había un juego de pelota, literal, 1400 años antes de Cristo, donde los ganadores eran sacrificados y esto era considerado un honor, pues existe la teoría de que eran los vencidos también los que eran sacrificados. Existen estas dos posturas. Sea como sea, estamos hablando en este tipo de rituales de cautivos de guerra. Ahora, finalmente, debemos de tomar en cuenta que este mensaje demuestra la superioridad bélica y la conexión directa que tenían los líderes que realizaban los sacrificios. Cabe mencionar que esto no era diario y no era siempre. Tenía un trasfondo que vamos a ir entendiendo poco a poco. Por ende, la sangre es uno de los medios más importantes, tanto para los mayas como los aztecas, pero esto lo iré mencionando un poquito más adelante. De hecho, ya vimos la parte bélica, la parte de dominación y la parte que consideramos aberrante de los sacrificios humanos. Sin embargo, vamos a adentrarnos un poco más en la cosmovisión mágica del por qué se realizaban este tipo de acciones. Cabe mencionar que entre los mayas, parte de los calendarios que tenían era el Tzolk'in, del cual estábamos hablando, del cual proviene el Kin Maya, que básicamente el Kin Maya es una percepción de estos pueblos acerca de códigos de activación genéticos o arquetipos de comportamiento vistos desde un punto de la psicología moderna hoy en día como lo que serían un signo. Se podría decir que los signos zodiacales son arquetipos que engloban conocimiento, que engloban perspectivas, que engloban hábitos. Y básicamente el Kin Maya es una representación de diferentes códigos de información galáctica, que los cuales engloban una vibración y los cuales están tallados con un sello solar y un tono lunar. No me voy a adentrar tanto en esta parte debido a que si quisieras conocer el Kin Maya, en diciembre estaré dando una plática más a profundidad de cómo entender cada arquetipo de lo que nos habla el Kin Maya, ya que es bastante complejo y bastante interesante. Sin embargo, es un proceso evolutivo ascendente. Es su vehículo de este calendario, es el tiempo. Básicamente, en el momento en el que tú nacías ya con una firma galáctica, nacías ya con un tótem, nacías ya con una clave numérica. Básicamente, los mayas tenían una percepción de lo divino no tan ajeno de lo físico. De hecho, todo lo que se encontraba a su alrededor, todos sus rituales, todas sus acciones estaban englobadas y dirigidas hacia encontrar esta iluminación o este entendimiento de la divinidad pura y de la divinidad que abundaba en nuestro interior.
Por ende, debemos entender que los mayas y los aztecas se encuentran en lugares diferentes. La ocupación de los mayas fue desde la península de Yucatán, México, y todos sus alrededores. Básicamente levantaron pirámides, templos, y básicamente todo eso se dio en el periodo de 750 años antes de Cristo, sobreviviendo algunos de los vestigios como es Chichén Itzá, Palenque, Uxmal y demás. Pero, ¿acaso los mayas eran entonces simplemente hombres y mujeres que sacrificaban seres humanos y ya? No, de hecho, esa es la parte que quiero venir a desmentir el día de hoy. Los sacrificios se le pone demasiada atención a esta parte y se empieza a crecer un sinfín de teorías en el cual ya mezclan los sacrificios con lo demoníaco, etcétera, etcétera, etcétera. Y cabe mencionar que, citando a Max Weber, el sociólogo que nos habla de que para entender a una cultura y a un individuo debemos cimentarnos en los fines y valores de la época. Por ende, ¿cuáles eran los fines y valores de la época de los mayas? Pues bueno, era alcanzar esta conexión divina, tanto contigo mismo, con las estrellas y con todo tu alrededor. Pues esta parte física, tu vida física, era solamente parte del proceso. Pues en la muerte ibas a alcanzar un estado de conciencia superior en el que se te iban a revelar nuevo conocimiento. Por ende, los mayas no oraban, los mayas conjuraban. Y esta es la parte que el chamanismo mexicano ha heredado. El conjuro es una fórmula mágica donde el individuo es el señor o la señora o la creadora de su propio destino, que a través de las palabras convence o entabla un lazo de conexión con las divinidades. Por ende, ellos consideraban que la magia era cuando ellos realizaban esta repetición de actos y palabras que prevenían de los dioses y que según su cultura se creó con palabras el mundo, las palabras divinas. Por ende, las palabras tenían un peso súper importante en los mayas. Para considerar realizar los ritos mágicos, los mayas se ayudaban tanto de plantas, se ayudaban de tabaco y en especial de la música. La música era considerada una herramienta para entablar conexión divina directa. Básicamente, siempre era un elemento fundamental en los rituales, ceremonias, sacrificios y demás. Y esto era como parte de la sanación o para devolver el espíritu de alguien que se encontraba perdido. Por ahí encontramos los caracoles marinos, los silbatos, las flautas y bueno, demás que ya no podré adentrarme en esa parte porque me tardaría muchísimo y tenemos poco tiempo. Quiero hablarles de que los mayas no eran salvajes o bélicos simplemente. De hecho, a los mayas se les consideró como parte de la cultura intelectual de México antiguo, debido a parte de estos descubrimientos, porque de hecho sobraron muchísimos, pero estos se me hicieron los más interesantes. En Tikal, en Guatemala, fue un centro económico y totalmente ceremonial, el cual se encuentra el templo llamado Serpiente Bicéfala. La serpiente bicéfala en la realidad existe y de hecho es una mutación genética que se ha dado en varios reptiles a lo largo del tiempo y de hecho ya es bastante común. Hoy en día podemos llegar a encontrarnos una que otra serpiente bicéfala. Sin embargo, cabe mencionar que se cree en los estudios antropológicos que los mayas que la encontraron, pues cabe mencionar que la serpiente siempre ha sido un animal de poder muy poderoso, muy imponente y por ende se le dio el nombre. Pero lo más interesante de este centro ceremonial es que no solamente era eso, sino que era un centro de filtración de agua y es el más antiguo conocido por el hemisferio occidental. Literalmente, su sistema de purificación era tan avanzado que uno de los materiales clave con los que estaban recubiertos estos canales era la zeolita, que básicamente es un mineral volcánico compuesto de silicio, oxígeno, aluminio, y que de cierta manera se forma también con la mezcla de la ceniza volcánica. Cabe mencionar que este elemento tiene una naturaleza alcalina y vienen en muchas formas. Tienen propiedades físicas, químicas, que le permiten filtrar contaminantes, desde lo que son los metales pesados hasta microbios diminutos. Por ende, 1800 antes, al invento de 1627 del científico británico Robert Bacon, los mayas ya habían descubierto esta forma de filtrar el agua. Ahora, ¿en qué se relacionan los sacrificios, la sangre y esta agua? Cabe mencionar que parte del territorio en el que se encontraban los mayas, había ciertos lugares en los que no era muy fácil acceder al agua, no era fácil poder acceder a cuerpos de agua y de hecho las grandes lluvias se filtraban rápido en la tierra,
tierra. Por ende, una manera de almacenar el agua fue esta, uniendo su parte intelectual, científica, y me atrevería a decir también genia, con la parte mágica y espiritual, pues construyeron este sistema de agua en un lugar en el que consideraban sagrado. Es aquí donde cabe mencionar que los mayas no estaban simplemente conectados con una parte bélica sanguinaria o rabiosa, vaya, sino que los mayas tenían toda su concepción divina, estaba encaminada hacia la reconexión con las estrellas. Y es aquí donde aquí es donde el asunto se pone más raro. Los mayas ya conocían los ciclos lunares, los eclipses, y básicamente sabían que la tierra en la que pisaban era redonda y era un planeta. Coinciden en afirmar diversos investigadores, sobre todo de esta civilización, en el código Dresden. El código Dresden ha sido analizado por múltiples historiadores, geólogos, antropólogos que han estudiado esta parte, y de hecho uno de los más importantes antropólogos que hizo descubrimientos fue la antropóloga Judith Remington. Ella sabía que dentro de este códice Dresden, ella menciona que los mayas sabían el paso del sol por el cenit, el lugar del horizonte donde se ponía el sol en tal día, el conocimiento de los eclipses y de los movimientos de los planetas alrededor del sol. Estamos hablando de que los mayas ya tenían idea de que éramos un planeta, de que existía nuestro sistema solar y de que nosotros girábamos alrededor del sol. ¿Quién les dio este conocimiento tomando en cuenta que no tenían telescopios, no tenían la tecnología de hoy en día? Y es por esto que muchos estudiados y muchos investigadores han dado la teoría de que tal vez los mayas recibieron ayuda de arriba, pues conocían las revoluciones sinódicas de los planetas como Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno. Una revolución sinódica es básicamente el intervalo de tiempo necesario que se requiere para que la Luna vuelva a tener una posición análoga con respecto al Sol y la Tierra. Es por esto que los mayas consideraron al Sol y la Luna como principales astros que guiarían su camino. Y básicamente toda su cosmología y su perspectiva se basa en alcanzar la Vía Láctea, la cual llamaban Huacachán, y la cual estaba relacionada con el Xibalba o el inframundo de los mayas. También como las Pléyades, a las cuales llamaban Tzapek, y básicamente era la estrella cascabel, a la cual cuando aparecía eran los momentos importantes para realizar rituales de agradecimiento o bien de conexión. Chumayel, que es básicamente considerado un profeta maya, él describe en el Shilam Balam, habla del diluvio mundial, y de hecho también habla de que él prepara a su pueblo para la llegada de un gran ser de las estrellas que vendría a guiarlos a la trascendencia, que vendría a darles el conocimiento supremo y sobre todo que les ayudaría a alcanzar a tocar las estrellas. Esto es algo bastante extraño, pues cabe mencionar que entre los mayas y los aztecas hubo periodos de tiempo bastante largos. Ahora vamos a abarcar la parte de los aztecas, pues cabe mencionar que los mayas con el tiempo fueron desapareciendo, y cabe mencionar que se cree que desaparecieron por las sequías y por los problemas más bien los problemas ambientales. Sin embargo, no podríamos tampoco descartar que simplemente se fueron a otro nivel de existencia. Simplemente podríamos decir que los mayas fueron desapareciendo con el tiempo, y de hecho se cree que cuando los aztecas ya eran un imperio, los mayas se encontraban ya en decadencia total. Básicamente ya había muy pocos y eran los que se habían quedado en las zonas de sequía. Cabe mencionar que ahora sí, pasando a otro tema, una vez que vemos que los mayas tenían esta parte intelectual, ahora trataremos de entender la parte de la sangre y la magia con los aztecas. Esto es una línea del tiempo de todos los emperadores que tuvo el imperio azteca desde 1330 hasta 1521. Cabe mencionar que uno de estos emperadores es una mujer, de la cual no se habla en la historia, y veremos más adelante por qué. Cabe mencionar que entre los mayas y los aztecas tenían a deidades bien similares. Una de ellas es Quetzalcóatl, y de hecho Quetzalcóatl era llamado por los mayas Kukulcán.
Los mayas encontraron en la ciudad maya de Chichén Itzá, se puede contemplar el descenso de una serpiente en las sombras de las escaleras de esta pirámide. De hecho, es un espectáculo increíble y son 5 horas el día 21 de marzo, justo en el solsticio, y se repite en el equinoccio del otoño 22 de septiembre. Básicamente se produce un juego de luces y sombras en el que crea a través de la sombra y la luz del sol, la sombra que se forma con la pirámide y la luz del sol, una serpiente de luz que baja por las escaleras. Esto es algo increíble, es un evento astronómico maravilloso, que a decir verdad, ¿cómo rayos supieron que poniendo una pirámide en ese lugar iban a lograr ese juego de luces? No tengo idea. En la foto de la parte izquierda de abajo tenemos al famoso Jim Morrison yendo a la pirámide de Chichén Itzá. Y es algo bastante interesante, justamente la parte más interesante de esto es que varias personas han visitado este tipo de pirámides en Chichén Itzá, en Teotihuacán, en varios lugares de México y aseguran que se siente una energía muy diferente a la energía que da la ciudad. Por ende, podemos darnos cuenta que los mayas ya entendían que el tiempo y también los aztecas comprendían que el tiempo era muy diferente a lo que concebimos hoy en día. Sin embargo, para que se den una idea rápida de lo que era el calendario maya, era una espiral. Es básicamente, podríamos observarlo como la imagen de la derecha arriba, como si fueran engranajes de un gran reloj. Sea como sea, también los mayas conocían el cero y era básicamente una parte bien importante de esta cultura. Los mayas entendían que el cero era ya algo que representaba una unidad y los mayas lo descubrieron siglos antes de que Europa lo conociera por influencia de los árabes. Los mayas concebían al cero como el origen. Ahora, debemos pasar a otro tema para apurarnos con para apurarnos con esta historia. Aztlán, del lugar en el que se dice que provenían los aztecas, cabe mencionar que se mencionan a los aztecas y a los mexicas de igual manera. Los mexicas eran los aztecas y algunos historiadores dicen que no, que básicamente los aztecas eran los provenientes del Gran Aztlán, este lugar lujoso y encantador ubicado en un gran lago donde todos eran inmortales, vivían felices entre los abundantes recursos, la tierra estaba llena de garzas y otras aves acuáticas que hoy en día ya no existen, así como pájaros rojos y amarillos del paraíso, donde la gente pescaba en canoas y cuidaba de jardines flotantes de maíz, pimientos, frijoles, amaranto y tomates. Básicamente se habla de un paraíso en el cual habitaban las tribus de Aztlán, pero esa es otra historia. Una de estas tribus eran los aztecas, aquellos que partieron del Aztlán, que abandonaron Aztlán y que tuvieron que seguir su camino. Los pobladores de Aztlán tuvieron que abandonar su hogar en busca de la tierra prometida de los dioses. Y de hecho el dios Huitzilopochtli, que es el dios de la guerra de los aztecas, les ordenó que básicamente el lugar en el que ellos encontrarían a la serpiente a la águila devorando una serpiente sobre los nopales, sería la tierra en la que deberían fundar Tenochtitlán, la gran ciudad que encontraría años más tarde Hernán Cortés. Finalmente, debemos darnos cuenta que todo esto es un simbolismo, pues la serpiente, que representa el conocimiento de la materia y de las fuerzas de la naturaleza, es devorada por el conocimiento del ave, la trascendencia espiritual. Es básicamente un arquetipo de avanzar nuestro conocimiento y no dejarlo en la materia, sino también profundizarlo de manera espiritual. Los gobernantes de los mexicas eran bastante interesantes, pues tenían 4 calpulis, o eran básicamente como los generales supremos. Entre estos 3 calpulis había 3 tipos de corrientes de pensamiento: el jefe de culto, la mujer serpiente y el jefe de hombres. Básicamente este era un médico, un curandero, el primero. La segunda era una persona ejecutiva, era la encargada de ejecutar las órdenes. Y cabe mencionar que esto no pertenecía a un género. Podía haber hombres y mujeres que tuvieran él a cargo de mujer serpiente. Por otro lado, tenemos al jefe de hombres, que era el jefe militar. Y bueno, cabe mencionar que los mayas y los aztecas no fueron los originarios totalmente de sus pirámides. De hecho, cuando esta tribu del Aztlán sale a partir, camina y camina y camina y recorre todos los lugares al alrededor, se encuentra con unas construcciones que ya se encontraban ahí desde tiempo anterior a ellos.
las cuales fueron construidas por los toltecas. Los toltecas son una de las civilizaciones precolombinas más importantes en el chamanismo mexicano, pues cabe mencionar que los toltecas ya incluso en las clases que le daban a los niños, les daban interpretación de los sueños, también tenían astrología, también tenían chamanismo, herbolaria, eran básicamente magos de Mesoamérica. Y cabe mencionar que, bueno, pues los toltecas ellos no fueron los que originaron el culto a Quetzalcóatl o Cuculcán, que es la principal deidad de estos pueblos, sino que quienes cimentaron ese festejo o esa celebración fueron los olmecas. Desde los olmecas ya se hablaba del gran Quetzalcóatl o del gran Cuculcán, el gran dragón de Mesoamérica. Por ende, se entiende que Quetzalcóatl es una divinidad suprema y por ende los aztecas la tomaron como divinidad suprema. Por otro lado, cabe mencionar que los mexicas, sí, efectivamente, eran una cultura bélica, quienes romantizaban la muerte como los japoneses y los nórdicos. Básicamente era el destino preciado, era alcanzar esta ideología de trascendencia a un mundo etéreo, donde serían reconocidos por abandonar su cuerpo y pasar al siguiente nivel de existencia. Cabe mencionar que los aztecas, ya formados como aztecas, ya un imperio, a mí me encanta esta cultura porque es súper animista. Ellos se reencontraban tan relacionados con la tierra y con la naturaleza que se habla de los guerreros de estos pueblos. Ellos representaban simbólicamente a través del arte y la vestimenta civil y militar, la cual tenían un propósito no solo de transmitir dichas hazañas o una cuestión bélica, ¿no? Sino también de brindarle la magia al guerrero, según el animal con el que estuvieran alineados sus accesorios. A ellos, sus accesorios les permitían abandonar su forma humana y adoptar las cualidades del animal guardián, siendo la muerte en esta labor como una trascendencia a lo divino. Como ya explicaré más adelante, el Día de Muertos también tiene que ver con esto. El arte está ahí en representaciones con símbolos bélicos. Y todas las personas cargan accesorios que representan la cosmovisión espiritual de estos pueblos. Por ende, había personas que se encontraban más en conexión con la tierra y se identificaban con el guerrero jaguar o con la serpiente. Y había aquellos que se encontraban más en conexión con las estrellas y el cielo y se identificaban con los guerreros águila. Y por supuesto tenían diferentes tipos. Aquí es donde vamos a abarcar la parte femenina de la cultura mexica. Cabe mencionar que cuando fuimos colonizados, muchos de los códices y mucha de la información se fue pues ocultada, censurada y destruida. Sin embargo, la antropóloga Susan de Giuseppe arrojó un importante descubrimiento revelando la historia de Atotoztli, que era una mujer reina y que gobernó. Fue el quinto gobernante tlatoani, el guardián de la dinastía de Moctezuma, Ilik Camina, quien engendró a Totoztli, genealogía de los príncipes mexicanos, y el Codex Mexicanus es donde ustedes pueden encontrar esta información. No está claro por qué la muerte de Moctezuma en 1469, su hijo varón fue, cabe mencionar que este es Moctezuma primero, no el Moctezuma que conoció Cortés. Su hijo varón fue omitido como tlatoani y básicamente, literalmente, las personas no lo eligieron como su principal gobernante. Es un misterio del por qué los mexicas prefirieron a Totoztli sobre su hermano Iqueucatzin, pero una vez eliminado aquel príncipe, ella podría representar y ser la candidata más cercana a la divinidad, la cual fue parte del cargo de gobernación llamado mujer serpiente, encargadas de la herbolaria y conocimiento sobre la tierra y la fertilidad. Esta posición no estaba limitada a un género, cabe mencionar que también los hombres y mujeres podían abarcarlo. Ahora podemos entender que hay parte de la historia de estos pueblos que no sabemos y que es por esto que no debemos irnos con la finta de lo que nos cuentan en la escuela, de que básicamente eran salvajes, eran bárbaros y no tenían civilización. Por otro lado, nos encontramos con esta historia maravillosa, ya para concluir, acerca de Quetzalcóatl y el gran conejo de la luna. Los mexicas creían que esta parte de la luna, cabe mencionar que, como dijimos, estaban relacionados con la tierra, estaban relacionados con la naturaleza, el cosmos. ¿Y cuál sería la forma más importante de relacionar la sangre, la magia y a estas culturas? Pues bueno, la misma naturaleza. La naturaleza no es al 100% color de rosa. La naturaleza posee una polaridad feroz, posee una polaridad sangrienta, violenta, brutal.
Esta es la parte que representa la sangre en la estructura de pensamiento azteca y maya, pues la naturaleza provenía también del sacrificio que se hacía por otros seres. Y esto te lo contaré a través de esta historia. Quetzalcóatl, dentro de su navegación por el mundo, Quetzalcóatl también tiene una personificación humanoide. Y de hecho se cree que era un hombre barbado, muy alto y de un conocimiento supremo. Se cree que Quetzalcóatl era el profeta, por así decirlo, de lo que más tarde conoceríamos como el Dios Supremo o la conciencia. No, ojo, no estoy diciendo que Quetzalcóatl es Jesús ni nada por el estilo. Me estoy refiriendo a que Quetzalcóatl representa a un avatar que también alcanzó la iluminación suprema. Y en esta historia nos lo cuenta. Quetzalcóatl, al recorrer el mundo para encontrarse a sí mismo y para encontrar la conexión divina en él, tuvo que recorrer el mundo, y en una de esas partes, en uno de esos viajes y recorridos, se encontraba Quetzalcóatl muy cansado, agotado y básicamente deprimido de que no había encontrado comida, no había encontrado agua y se encontraba literalmente moribundo. A través del desierto se encuentra a un pequeño conejo, y este conejo le dice a Quetzalcóatl: oye, ¿por qué te ves tan demacrado? ¿Acaso te sientes cansado? Quetzalcóatl ve a este conejo y simplemente le parece fascinante todas sus orejas, su pelaje, toda su existencia. Y básicamente Quetzalcóatl le responde: sí, me siento cansado, agotado, estoy triste y ya no puedo seguir en mi camino. Entonces el conejo le dice: no te preocupes, puedes tomarme como alimento para que puedas continuar tu camino, gran Quetzalcóatl. Yo considero que mi cuerpo puede alimentarte y puede ayudarte a alcanzar el objetivo de tu viaje. A Quetzalcóatl esta acción se le hace muy noble, se le hace una acción totalmente honorable, y simplemente al comer al conejo, antes de comerlo, antes de ingerirlo, para poder continuar con su viaje, lo plasma en la luna y lo deja vivir en las estrellas, plasmado en la luz de la luna, para que todas las noches pudiéramos ver al gran conejo de la luna y recordáramos el noble acto del conejo. Por ende, es aquí donde podemos darnos cuenta que la cultura, tanto maya como azteca, no era sanguinaria al 100%, no eran salvajes que anduvieran por ahí con lanzas, sino que eran seres que entendían la naturaleza desde una perspectiva totalmente amoral. No había moralidad en la naturaleza, pues el jaguar va a devorar, el elefante va a aplastar, y a pesar de que sean animales pacíficos, como lo podría ser un conejo, encuéntrate con un conejo hambriento y feroz y posiblemente no te coma, pero sí te va a atacar. Es por esto que nosotros debemos comprender que estas culturas veían su relación con la sangre de este modo. Y de hecho, para la creación del mundo, para la creación de la existencia de los humanos, de la tierra, de las aguas, de los animales, todos los dioses tuvieron que derramar una gota de sangre para que se pudiera crear, para que se pudiera materializar. Por ende, el chamanismo mexicano de hoy en día, pues ya no se centra tanto en la parte de la sangre o del sacrificio, pues cabe mencionar que hoy en día el sacrificio de animales en las manos equivocadas puede generar problemas ambientales muy grandes. Y de hecho no es necesario que lo sacrifiquen. Ya lo hacen con la caza deportiva, ya lo hacen con múltiples formas de atentar contra la naturaleza. Y básicamente mi mensaje con esta parte, mi mensaje con esta ponencia, es decirles a todos ustedes que cuando analicemos estas partes de la cultura, estas partes del misticismo, abarquémoslo desde un punto más elevado y podamos observar sus estrellas en la oscuridad y sus colores en la luz. Finalmente, con esto me despido. Como dije ayer, cualquiera de ustedes sabe que puede contactarme con cualquiera de mis redes. Estoy dando ahorita consultas de animales de poder con un descuento. Normalmente estas tienen el costo de $25 y ahorita con el descuento de noviembre van a estar en $18. Si en algún momento te gustaría aprender a entender tu animal de poder tal cual como lo hacían estos guerreros de la antigüedad, puedes buscarme en cualquiera de mis redes, puedes enviarme un correo y por supuesto que vamos a abarcar estas 2 sesiones virtuales con duración de 2 horas en el que analizamos a tu animal de sentido biológico, en el sentido mitológico, chamánico, espiritual y también como su sentido práctico y aplicable en la vida. También analizaremos prácticas y formas de adentrarnos en el mundo chamánico
formas de invocar animales de poder basados en la recopilación antropológica de Michael Herner, un pionero que trajo el chamanismo a América, bueno, que trajo el conocimiento del chamanismo tanto americano, europeo, a Occidente. Y cabe mencionar que, bueno, pues si en algún momento sientes que estás conectado o conectada con alguna de estas culturas, también puedes buscarme para mayor información. Y bueno, aprovecho también para hablarles que a todos aquellos que se sienten conectados, conectadas con las estrellas, con la luna y con todos esos seres que abundan en otros planetas, que están apoyando a la humanidad en su despertar de conciencia, les recomiendo que tomen el taller y curso que estoy dando con Chris B de Dimensión B, Contacto Universal, la Tierra y el Cosmos, a través de la plataforma de Hotmart. Este curso tiene un costo normalmente de $40, sin embargo, el precio ahora va a ser de $35 debido al descuento por esta maravillosa época. En este curso se te enseña, se te habla acerca de las cuestiones básicas del chamanismo para entender animales de poder, fuerzas de la naturaleza, así como algunos ejercicios y rituales y que te puedan ayudar a entablar conexiones y experiencias totémicas. Y por otro lado, también te hablamos de los protocolos de contacto CE5 basados en la investigación de Steven Greer, uno de los jefes principales del CETI, Centro de Investigación de Extraterrestre, de Inteligencia Extraterrestre. Y bueno, pues todos estos protocolos de meditación están basados en la ascendencia de la conciencia. Es un contacto iniciado por seres humanos con civilizaciones estelares positivas. Y cabe mencionar que si quieres saber más de esto, cabe mencionar que a lo mejor y pueda sonar ahorita como un loco, pero si te gustaría saber más acerca de cómo contactar con seres o civilizaciones estelares, puedes preguntarme, puedes checar mis videos en YouTube acerca del tema del contacto que tengo en mi canal de Planeta Totem. Y bueno, ahí te podrás dar cuenta que, bueno, en este curso lo que abarcamos son protocolos de meditación para contactar y de manera visual tener un contacto. Cabe mencionar que si estás buscando canalización, en este curso no enseñamos canalización, enseñamos a hacer estos protocolos de meditación para que tú puedas realizarlo desde donde te encuentres. Si te gustaría saber más acerca de este tipo de contactos y acerca de este tipo de talleres, acerca más de información de este taller, voy a estar lanzando información para la segunda edición del taller y curso en vivo. Pues cabe mencionar que este evento es un curso ya grabado con clases en la plataforma de Hotmart y además al inscribirte en el curso también tienes acceso a los talleres en vivo que estaremos haciendo próximamente Chris B y yo acerca de nuestro tema en el contacto CE5. Llevamos más de 7 años realizando estos contactos, hemos realizado más de 100 contactos y por ende nos sentimos con la responsabilidad de compartirles esta experiencia. Muchísimas gracias a todos. Sé que me comí un par de minutitos, pero bueno, pues eso fue todo. Eso fue mi ponencia. Espero que les haya gustado y bueno, aprovecharé para ver si puedo contestar las preguntas un poquito más tarde. Muchas gracias, hermano, muchísimas gracias por esta ponencia y además me ha encantado cómo lo has encarado, ¿no? Porque claro, nosotros muchas veces tenemos en la mente que la sangre es muerte, pero realmente es vida. Sin ella, ¿no? No podríamos, lo relacionamos con la muerte porque es lo que pasa cuando la perdemos, pero realmente hay vida allí.